Es un placer entonces estar aquí, recibir a Entre Noticias en Conecta MX. Mi querido Rubén y todos los amigos que nos escuchan, yo quería hablar de un programa de asistencia pública que se implementó a raíz de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador en beneficio del campo, que es el programa de precios de garantías. Es muy importante, así como la energía, México tiene que buscar una autosuficiencia energética en materia, por ejemplo, de gas. Sabemos que México está muy rezagado e importamos más del 70% del gas con el cual respaldamos el 60% de la energía de México. Ya lo vimos con el problema de la congelada en Texas, todo lo que nos ha traído. Lo mismo sucede en el tema alimentario, mi querido Rubén Pastor y audiencia. La FAO, de la Organización de las Naciones Unidas, desde hace muchos años viene indicando que un país debe de producir al menos el 75% de los alimentos básicos que el país consuma. Es decir, en este sentido, quiero darles tres o cuatro datos de alimentos básicos para México y en qué posiciones encontramos para poder comprender la alerta que significa para México y por qué me parece una gran noticia lo que el gobierno está haciendo en materia de apoyo al campo. En el 2008, México importaba cerca del 50% del trigo que consumía. Ya en ese entonces estábamos importando 25% más de lo recomendable por la ONU. En maíz, hay que recordar que el maíz, México es autosustentable en maíz blanco, que es el maíz de consumo humano. Sin embargo, en maíz amarillo, que es el para consumo pecuario e industrial, México en el 2008 ya importaba el 23% de maíz, en arroz 75%, y para el 2020 las cifras se agravaron, 2018, perdón, las cifras se agravaron. Ya importábamos el 85% del arroz. ¿Ustedes se imaginan un país tan rico como México en tierra, en donde avientas una semilla y crece algo, importando el 85% del arroz, el 80% del trigo y el 80% del maíz amarillo que México consume, en el caso del maíz principalmente importado de Estados Unidos? Entonces, lo cual me parece muy preocupante. En el caso del maíz amarillo, para que se dé una idea, en el 2013, o sea, apenas hace 8 años, México importaba 6 millones de toneladas de maíz. Para el 2019, 16 millones, casi 3 veces más. Es una cifra realmente alarmante. Entonces, a raíz de la entrada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, prácticamente desintegraron un modelo de asistencia pública al campo que existía, en donde la verdad que el dinero se nos iba en la burocracia. Había cantidad de programas de asistencia y los concentraron principalmente en 3 y uno incluye a precios de garantía. Para que se den una idea, por ejemplo, en temas de precios, en el 2018, o sea, a tan solo 2 años, son 5 productos principalmente los que México y precios de garantía está abordando: el maíz, el frijol, el trigo panificable, el arroz y la leche. Del 2008 al 2020, en 2 años, en maíz, por ejemplo, los precios de garantía, hay que recordarle nada más brevemente a la gente que precios de garantía significa que el gobierno entra al mercado de los alimentos y establece un precio mínimo de compra en la tonelada. Evidentemente, en el pasado, en la época de Echeverría, se hizo en México. Fue un desastre porque esos gobiernos fueron un desastre en varias cosas, pero me parece que es importante. Entonces, el gobierno marca un precio justo de venta mínima y a partir de ahí el mercado va poniendo sus precios de acuerdo a la oferta y a la demanda. Para el 2020, 2 años después de la entrada del gobierno de Andrés Manuel, el maíz, por ejemplo, ya había incrementado un 55% su valor en precio mínimo, el frijol un 20%, el trigo panificable un 55%, el arroz un 43% y la leche un 35%. Para no extenderme mucho más, porque el día de hoy, al ser un programa de bienvenida, tenemos poco tiempo, yo obviamente voy a hacer un video en donde puedo responder preguntas, estaré tuiteando información en mi Twitter, Jorge Matus 23, o en el propio de Conecta MX-TV. Los beneficios que ha podido ya en esta semana anunciar el gobierno son importantes. Se refleja, por ejemplo, en un incremento del 15% en la fabricación del trigo, es decir, México en 2 años ha tenido una capacidad de producción
del 15%, un aumento del 15% en la producción de trigo, un 7% de la producción de arroz, y por primera vez es un hecho histórico que México dejó de importar leche en varias décadas. Entonces, es un programa de acopio. La Secretaría, digamos, la Zagarpa y Segalmex, que es esta Dirección de Seguridad Alimentaria de México, ha abierto está operando con 518 centros de acopio en todo el país, 55 centros de acopio de leche, en donde están incidiendo en 2 millones de pequeños productores mexicanos. Entonces, las cifras que arroja el gobierno son bastante interesantes. Me parece que apoyando al campo mexicano en temas de tecnología, de precios de garantía, y los apoya, por ejemplo, en temas de fletes, etcétera, y lograr realmente un acopio que en México todos los pequeños productores de trigo, de maíz, de arroz, de leche, tengan un centro de acopio cercano al cual puedan venderle toda su producción anual. El gobierno ha también implementado algunas políticas interesantes que no se habían visto en México, en donde, por ejemplo, por darles un caso del frijol. El frijol lleva 2 temporadas sufriendo. La primera por sequía, hace 2 temporadas, y en la temporada pasada, derivado de la sequía anterior, se quedaron sin semillas. El gobierno hizo un esfuerzo por entregar más de 9,000 toneladas de semillas a pequeños productores con los cuales pudieron ser parte de esta nueva cosecha. Es decir, hubo una especie de crédito en especie y el gobierno va a poder cobrar de vuelta también en especie. Entonces, este programa que implementó el gobierno de México en relación a precios de garantía y apoyo al campo me parece una buena noticia para México. A 2 años de gobierno hay buenas cifras. Digo, el dejar de importar leche leche en polvo es una buena noticia para México. En un incremento de 2 cifras del trigo es una buena noticia para México, y el arroz que había sido abandonado, hay que recordar que el arroz en México en las últimas 4 décadas venimos importando en un promedio el 70% del arroz de México. Entonces me parece que un crecimiento del 7% es muy importante, y entonces poder encaminarnos, estamos iniciándolo, pero poder encaminar a México a la seguridad alimentaria. Me parece que entendiendo la psique y la forma de pensar del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando menos en términos energéticos y en términos alimentarios, es a la autosuficiencia, lo cual en ambos casos me parece muy sano, y en temas alimentarios me parece básico, porque si hoy estábamos sufriendo por el congelamiento en Texas del gas, ustedes imagínense qué podría pasar si llegara a Estados Unidos en un momento dado a decirnos: oigan, el trigo amarillo, les cierro las llaves, les pongo aranceles. México importa hoy el 85% de ese trigo, y todo nuestro ganado, todo el ganado de México depende de ese trigo que viene de ese maíz amarillo que viene de Estados Unidos. Entonces, ese es un tema de seguridad nacional, el tratar de posicionar a México en niveles de seguridad alimentaria, que estamos hoy muy lejos. Recordemos lo que les decía al principio, la ONU habla de que tenemos que producir al menos, o sea, no importar más del 25%. Hoy estamos importando en esos 3 el 85, el 80 y el 80%. Estamos 50 puntos arriba, y poco a poco tenemos que construir una seguridad alimentaria en México. Me parece que precios de garantía para fortalecer a los pequeños productores de alimentos tan básicos como estos es una estrategia positiva. Hay todo un mecanismo de cómo se está implementando, cómo los pequeños productores tienen que darse de alta ante la Zagarpa, tienen que registrar cuentas bancarias nivel 4, en fin, hay un proceso que se puede meter a la página de la Secretaría de Agricultura y obtener esa información, pero me parece una gran noticia ahora en esta semana que se publicaron los resultados de este programa. Oye, una pregunta, mi querido Jorge, ¿cómo se llama el secretario de Agricultura? ¿Villalobos? El secretario, sí, el que dio el reporte es el director de Segalmex, que es Seguridad Alimentaria. Me parece que es de apellido de la Mora. Lo voy a tuitear la corrección. Pero el secretario es Villalobos, ¿no? Villalobos, el secretario de Agricultura. Una de las cosas, yo cuando leí eso me preocupé mucho, porque de alguna manera yo he leído, estado vinculado a Monsanto, man. El secretario de Agricultura de este gobierno. Claro. No, a ver, vamos a verificarlo. Permítame, mi querido Pastor Delgado. Rubén, aquí andamos. Andas por ahí. Oye, no seas gacho, Pastor. Buscas tantito el secretario Villalobos actual que tenemos, si está vinculado o no a Monsanto. Ah, claro que sí. O viene de Monsanto o algo así, porque bueno, ahorita lo que lo busca, Pastor. De hecho, hay que recordar que Poncho Romo
el ex jefe Sí. de la oficina de la presidencia, Sí. era cercano. Es Víctor Manuel Villalobos, sí, Villalobos, ¿no? Pero bueno, Poncho Romo efectivamente tuvo que ver con Monsanto porque él Sí, tuvo una empresa muy grande, inclusive con sí, filiales en Asia, de sí. semillas, y que le vendió en un momento dado a Monsanto. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel ha sido muy enfático en anunciar que no se utilizarán semillas transgénicas en el campo mexicano, ¿no? ¿Y sí, y Eh, le hacen caso? Creo que no. Rubén. Muchos no. A ver, pastor. Rubén, así es, en una nota que encuentro por aquí, afirman que no es secreto que Villalobos ha sido históricamente un aliado de Monsanto y demás transnacionales de la biotecnología, cuando en 2001 se dio el escándalo del hallazgo de transgenes en maíces oaxaqueños. Él era subsecretario en Agricultura. Claro. Wow. Fíjate, Sí, es. yo veo, por ejemplo, ahorita, cuando antes me gustaba ir a los mercados, esos, ¿no? Pero pues luego ahorita ya creo que no hay, o no sé, sobre ruedas, todo eso. Voy a decir la marca, ¿no? A un Superama, que es de Walmart. A mí me encanta la manzana. An apple a day keeps the doctor away. Y resulta que todas las manzanas son de Estados Unidos. Y yo digo, a ver Sí, qué. sí. Tenemos las de Chihuahua, Zacatlán de las manzanas, no sé qué. Y resulta que todas las manzanas son naranjas de Estados Unidos. No sé qué, de Estados Unidos. O sea, digo, ¿qué está La otra pasando? vez a mí me sorprendió ver un aguacate chino y dices, oye, pero productora de aguacate, Sí. ¿qué hacemos con aguacate No, chino? pero de veras, ¿no? Ya, o sea, sería el colmo que la papaya, y perdón por bueno, no estamos en Argentina, porque una vez dije del alto en Argentina, dije, ¿te gusta la papaya? Y se me armó un escándalo. Acá nos referimos exclusivamente a la fruta. Aquí nos referimos exclusivamente a la fruta, por si nos están viendo tus fans de Buenos Aires. Oye, sería ya el colmo, pero muchos productos, vete y ve productos que en México habría, y resulta que están hechos en los Estados Unidos. Me preocupa eso. Yo creo que México, siendo el país del maíz, Pues es. importando el 80% de su maíz amarillo, me parece una aberración. El Sí, 85% del arroz, yo digo, bueno, ¿en dónde hemos estado? ¿En dónde han estado los gobiernos de sí, México en relación al campo? Yo entiendo que la industria agropecuaria en México se ha desarrollado, tenemos una presencia internacional. Hace 2 programas lo platicaba contigo, en temas de berries, en temas de aguacate, en temas por ejemplo, sí. de la agroindustria. Hemos crecido mucho, pero lo que es nuestro campo más esencial, maíz, trigo, arroz, frijol y leche, estábamos en la calle de la amargura. Sí. Realmente por eso me parece una gran noticia lo que la verdad hay que reconocer que lo que este gobierno está haciendo para reordenar los programas sociales en el campo, para aumentar la producción, 15%, te digo, 2 cifras en el trigo que venía rezagado durante tantos años, y generar esta economía para que tengan incrementos en los precios, por ejemplo, en 2 años, incrementar 55% el valor mínimo del maíz, es extraordinario, sobre todo considerando que no ha habido un incremento en la inflación, porque el 2019 fue la inflación más baja desde 1969, el año pasado fue del 3.4 por ahí, lo cual cayó dentro del pronóstico inicial del Banco de México. Entonces me parece que se está fortaleciendo a la economía más baja del campo mexicano y eso va a permitir que los campesinos mexicanos reciban más ingresos y entonces inviertan en mejores tractores, inviertan en fertilizantes. Hay una campaña de fertilizantes también, pero inviertan en mejores semillas. Hay un tema importante, por ejemplo, que podemos convertir al maíz mexicano en denominación de origen. El trigo europeo tiene denominación de origen y generan productos muy específicos que tienen valor agregado por esa denominación de origen. México tenemos muchísimos tipos de maíz blanco incluso que podríamos trabajar, procesar y que fueran de denominación de origen y entonces crear y exportar tortillas a todo el mundo con una denominación a lo mejor de Oaxaca, qué sé yo. Entonces, me parece muy importante y me parece digno de reconocer que se esté avanzando en el campo mexicano. Bueno, pues te agradezco mucho, mi querido Jorge Matus. Le tengo que meter velocidad porque tengo que hacer algunas cosas hoy. Vienen el gran Jesús Escobar Tobar y Claudia Villegas aquí a Conecta MX, también, entre noticias. Órale, pues, Jorge, muchísimas gracias. A todos, a la audiencia, Pastor, infinitamente gracias. Rubén, un muy fuerte abrazo y muy bienvenidos a Conecta MX.
Perfecto, muchísimas gracias, mi querido Jorge Matus.